Los textos literarios forman una tupida red de conexiones que crean significado. Y esta red no solo conecta textos contemporáneos, sino que también establece múltiples vínculos con las obras del pasado. Así ocurre en la fantasía épica, donde sus sagas permanecen unidas con una época anterior, un momento místico marcado por el desconocimiento y la curiosidad. Me refiero al tiempo del mito. El vínculo entre la fantasía épica y los textos mitológicos ofrece a la primera un compendio amplísimo de temas, formas y arquetipos con los que reinventarse continuamente. Sin embargo, conviene preguntarse si en esa conexión la información se toma literalmente o si por el contrario ocurre algún cambio en el proceso. ¿Cuánto de lo mítico conservan sagas como Canción de Hielo y Fuego o la saga de Tramoria? Y, sobre todo, ¿qué ocurre cuando ese mismo material textual debe adaptarse, traducirse en términos de Jacobson, a otros medios distintos del literario? Buenos días, me llamo Antonio Castro Balbuena, soy profesor en la Universidad de Almería y durante esta ponencia trataré de ofrecer una respuesta a estas preguntas. Para ello, procederé de la siguiente manera. En primer lugar, expondré la conexión de la fantasía épica con su tradición mítica a partir del concepto de intertextualidad en busca de la naturaleza que guarda ese vínculo. Seguidamente exploraré la dimensión teórica de la transducción, tanto interna como externa, para resaltar las particularidades de dicho proceso en relación con la fantasía épica. En tercer lugar, aplicaré estos conceptos teóricos a casos concretos. La intertextualidad a Sansa Stark, personaje de Canción de Hielo y Fuego, saga de George R.R. Martin. La transducción interna a la saga de Tramoria, de Javier Negrete, y la transducción externa como caso de traducción del código escrito al código oral, el género musical del power metal. Finalmente, en un último apartado, recogeré las conclusiones acerca de la convivencia o conflictividad de los textos de fantasía épica respecto del sustrato mítico que los vio nacer. Ahondemos primero en la intertextualidad y la relación que mantienen fantasía épica y el texto mitológico. El mito ejerce su influencia en las características de la fantasía épica, como se percibe en los textos contemporáneos. Este planteamiento se nutre de la intertextualidad inherente al texto literario, la cual, si bien empezó a formularse en el siglo XX con autores como Julia Kristeva, desde su inicio ha ganado mayor profundidad, relevancia y calado. En el caso de la fantasía épica y el mito, la conexión sucede en dos planos diferenciados. El primero de ellos actúa como una línea directa con el pasado literario, una colección de motivos, arquetipos y temas con los que la fantasía épica forma una reconstrucción personal de ese relato mítico. El segundo de estos planos de conexión actúa como expresión crítica y metaliteraria, una reacción ante los principios morales y éticos que vertebran ese pasado literario y que pueden entrar en conflicto con la sociedad contemporánea. Como decía, a partir de los esquemas iniciales planteados por Kristeva, Derrida o Barthes, podemos entender el principio nuclear de la intertextualidad como una relación entre todos los textos. Posteriormente, la intertextualidad se ha adaptado a determinados textos literarios, como los narrativos, sobre los que se ha analizado su transdiscursividad como capacidad para adaptar en ellos discursos de soportes distintos. En estos procesos, el lector juega un papel fundamental como responsable último de que esta conexión ocurra al interpretar la obra literaria a partir de sus propias reacciones. Pero la intertextualidad no reside solo en la literatura, sino que recientemente se ha empezado a considerar su factor cultural, sobre todo tras la llegada de los mass media. Esta transición de la intertextualidad a los estudios culturales supone que cualquier producto artístico pueda desarrollar una red intertextual basada en referencias directas, citas, alusiones, hacia la literatura, o desde un plano externo a ella. Dentro de la fantasía épica, ese vínculo con los textos antecedentes mitológicos se activa en el uso particular del mito como herramienta descriptiva para el autor de este género, que necesita hacer comprensible el mundo ficticio que construye con la obra literaria. Además de esta relación, que podría considerarse architectual, debe considerarse la naturaleza de este vínculo. En cuanto a esta naturaleza, pueden identificarse dos razonamientos. Primero, el de subversión y parodia, como ocurre en la composición de Sansa Stark, de la que hablaré enseguida, y segundo, el de la transducción respecto de la forma original. Si la intertextualidad se asemeja a una red en la que los textos literarios se conectan entre sí, la transducción puede definirse como una cadena sin fin, una reescritura en la que el mundo ficticio original adopta una nueva forma sin perder el vínculo con su versión anterior. Para el caso que nos ocupa, podemos diferenciar dos formas de transducción, como las clasificó Roman Jakobson.
La primera era traducción interna, cuando la adaptación se produce de forma intralingüística, y el segundo tipo, el de traducción externa, requiere una relación específica entre ambos mundos ficcionales y, además, que se encuentren en soportes artísticos distintos. Huelga decir que este último tipo requiere de una interpretación específica del mundo original. En fantasía épica, el contacto entre sagas literarias y otros productos de la imaginación conlleva a hablar de fantasía épica multimodal, una representación de determinadas características genéricas, el héroe, el mito y el mundo ficcional, en diferentes soportes artísticos, cuyos rasgos influyen en la configuración de la obra final. Entre estos soportes, además de la literatura, cabe señalar el cine, la televisión, el videojuego, la ilustración o, como el caso del que me ocuparé enseguida, la música. A continuación, y llegado a este punto, aplicaré estos conceptos a casos específicos. Comencemos con la intertextualidad y la saga de Martin. Sansa Stark es la hija de Lord Eddard Stark, gobernante de Invernalia en el universo ficticio de Poniente. Además de su configuración arquetípica como noble, de este personaje destaca su visión del mundo formada a partir de los cuentos que leyó o le leyeron, especialmente en relación con el amor cortés. Por ello, los capítulos que protagoniza están condicionados por su manera de interpretar el mundo. Así, durante el viaje en que acompaña a su padre a desembarco del rey para comprometerse con el príncipe heredero Joffrey Baratheon, Sansa experimenta que el mundo en que vive no se asemeja a aquella realidad presente en los cuentos y canciones que ha idealizado con el paso de los años. La hija mayor de los Stark se convierte en un recurso metaliterario ideal para que Martin, autor de la obra, confronte los cuentos de hadas y los arquetipos tradicionales de nuestra realidad extratextual con la brutalidad del mundo ficticio que crea en esta saga. Podría incluso simplificarse la concepción de Sansa en contraposición con otros arquetipos, como los representados por las princesas Disney, en especial por el romanticismo que Sansa busca encontrar. Dicha búsqueda la lleva hasta Joffrey Baratheon, quien ella desea que sea su príncipe azul, aunque en realidad, como se ha atisbado en el capítulo de análisis, supone un revulsivo que ella no es capaz de comprender. Se presenta así un conflicto entre el texto de hadas tradicional, que como hipotexto influye en la percepción de Sansa, y la realidad que se construye en el relato a partir de esa verosimilitud exacerbada. Atendamos ahora a la traducción, en primer lugar la de tipo interno. La saga de Tramoria se construye sobre el artificio de la intertextualidad, en tanto que sus primeros volúmenes elaboran un mundo ficcional basado en los arquetipos y clichés más habituales de la fantasía épica, desde el héroe que debe salvar al mundo, un rol dividido entre los personajes de Ergin Gorion y Kratos Mai, al villano tocado por la oscuridad, Togul Barok, sin olvidar a Linar, el anciano sabio que guía la aventura hasta su feliz desenlace. Sin embargo, conforme la historia avanza, los paradigmas empiezan a resquebrajarse con la inclusión de elementos de la ciencia ficción. La reelaboración que ocurre a mitad de la saga de cuantos principios se construyeron previamente y que estaban basados en la magia o la divinidad del panteón de dioses, supone lo que podría definirse como autorreescritura, en tanto que el autor toma los elementos procedentes de su propio relato para alterarlos y construir la continuación del mismo en un tono totalmente distinto. El más notable de estos cambios que sufre la saga ocurre en algunos de sus personajes, los cuales hasta entonces se habían presentado como figuras míticas, los dioses del mundo ficticio, y que ahora resultan ser personajes ordinarios. Por ejemplo, y en el caso de Manigulat, mientras la descripción mítica lo representaba como un viajero perdido, envolviéndolo en un halo de misterio y despertando la curiosidad sobre su verdadera identidad, el enfoque literal proveniente de la ciencia ficción sustituye la duda y la posibilidad por la precisión descriptiva al convertir a un personaje, que en el imaginario del lector ya no es un dios, sino más bien un cyborg. Este proceso de cambio no afecta tan solo a este personaje, sino que se observa también en otros aspectos, como los espacios, por ejemplo el Bardariut, o los objetos mágicos, como la espada de fuego. Dicho de otro modo, Negrete se sirve de un conjunto diferente de recursos simbólicos para reinterpretar su propia narrativa y representar de una manera distinta la realidad que había establecido al comienzo de la saga. La relación entre ambas versiones es de conflicto, en tanto que la perspectiva literal que se muestra en segundo lugar actúa como revelación, como respuesta al misterio mágico al que apuntaban las descripciones míticas de la primera parte de la saga.
Lo mítico y lo no mítico convergen en el texto a través de este proceso que, desde mi perspectiva, implica la reconstrucción de un mundo ficcional en busca de una nueva lógica, que contradice y deslegitima al mundo original. Veamos ahora el caso de transducción externa. La adaptación del soporte literario al musical implica, como cualquier otra adaptación intersemiótica, narrar una historia con un código diferente, el cual dependerá del soporte de destino y de las decisiones del adaptador. En cuanto al caso que nos ocupa, la búsqueda del elemento fantástico en la canción conduce al power metal, emparentado con su hermano mayor, el heavy metal, que desde sus inicios con Helloween en los 80 se ha desarrollado en torno a una temática mística, mítica y de ciencia ficción. Este subgénero musical acumula numerosas referencias a Tolkien y a su mundo ficcional, la Tierra Media. Entre las bandas que más atención le ha dedicado se encuentra la finlandesa Battlelord o los alemanes Blind Guardian, que desde 1984 han compuesto diferentes canciones inspiradas en la Tierra Media. Pero el power metal no se ha centrado solo en la obra de Tolkien, pues en él resulta más habitual la representación arquetípica de sus leyendas y sus héroes. La transducción de los elementos fantásticos ocurre especialmente en un subgénero dentro del power metal, el folk metal, basado en el cuento tradicional y la leyenda. Sus elementos se entienden como auténticos por provenir de ese pasado literario, pero también por usar determinados instrumentos de ese tiempo. Así, el tono mítico se encuentra en la letra de la canción, pero también en los sonidos, provenientes de instrumentos tradicionales como el laúd, la flauta o el violín. En España la presencia del folk metal es limitada, aunque contamos con grupos relevantes como Mago de Oz, Tierra Santa o Sauron. Precisamente esta última banda ha venido realizando diversas adaptaciones de la obra de Tolkien, como el disco doble La Sombra del Este, cuyas canciones dan nueva forma a la narración del profesor inglés. Si bien han realizado adaptaciones de otras obras, en sus composiciones se percibe esa transducción de los motivos habituales en el cuento de hadas y la fantasía épica, como muestra el fragmento de El Reino de las Hadas que aparece en su pantalla. En él atisbamos el uso de vocabulario relacionado con elementos intrínsecos de la fantasía épica, como el caballero en alusión al héroe, el dragón y el hada en referencia al villano o las criaturas fantásticas del mito, o las murallas, la villa encantada, el laberinto y el reino en relación con el mundo ficcional. Dichos conceptos sirven como puente intertextual entre oyente y narraciones precedentes, y además adquieren un significado concreto en el contexto instrumental y mítico de la canción. Por último, recogeré ahora las conclusiones más relevantes de este recorrido. Tras el análisis posterior, aún se activan las conexiones entre fantasía épica y mito, que le sirven de origen y a la vez de influencia en su forma actual. Llama la atención, eso sí, el vínculo intertextual bipolar que mantiene. Por un lado, encontramos un vínculo de respeto con la esencia del mito en las sagas actuales, donde esa forma narrativa breve construye los mundos ficcionales. Y, por otro lado, la obra contemporánea invierte, parodia y critica el hipotexto con el que se conecta. Al plantear la visión del mundo de Sansa basada en textos míticos de su realidad intertextual, surge una conexión con nuestros mitos para mostrarnos una perspectiva brutal, aunque realista, que niega la utilidad de tales relatos para entender el mundo que nos rodea. El mensaje parece evidente por su nihilismo. No hay verdad en el cuento de hadas, solo una magia ajena a la realidad que el ser humano debe vivir. De modo crítico se planteaba también la transducción interna en la saga de Tramoria. Negrete rompe el mundo ficcional mítico de los primeros volúmenes para introducir explicaciones propias de la ciencia ficción acerca de esa realidad que antes se justificaba mediante relatos míticos. Creer en esos mitos no es posible ni siquiera en el mundo ficcional, pues incluso en él ahora surge una explicación plausible para que la magia, la inmortalidad o la divinidad sean racionales. ¿Dónde queda entonces el sentido de maravilla, de viaje e inmersión si incluso en la fantasía épica donde antes habitaban ahora se desvanecen? La traducción externa, sin embargo, nos muestra una relación distinta marcada por el respeto hacia el texto precedente. Y no me refiero solo al caso de la canción como adaptación de una obra específica, sino también a los de tipo arquitectual, en tanto que recogen la esencia mítica mediante la convivencia. Grupos como Blind Guardian en el power metal y Sauron en el folk metal, actúan como garantes y conservadores de narraciones de fantasía épica a partir del relato de sus propios mitos y de las hazañas de su héroe. En definitiva, y pese al salto desde la literatura, la actitud hacia el mito mediante la transducción externa no busca subvertirlo, parodiarlo o invertirlo,
como ocurre en lo literario, sino preservar sus temas, formas y motivos a partir de una convivencia más conservadora. Eso es todo. Gracias por su atención a los oyentes y también a los organizadores por preparar este congreso dedicado a las nuevas realidades literarias del siglo XXI. Hasta pronto.